Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar ahora sí ya la sección número 9 del curso de manufactura integrada por computador. Sus notas, por si acaso ya se encuentran en el aula virtual, las revisan, si es que hubiera alguna observación más en saber, para poder analizar, ¿no? La consulta que ustedes tengan. Bien, vamos a compartir aquí las diapositivas, continuando con el análisis de lo que era el tercer módulo, que lo iniciamos la semana. Bueno, hace 2 semanas, porque la semana pasada fue su evaluación, pues hace 2 semanas dimos una introducción a lo que era la robótica. Entonces, hoy día vamos a continuar haciendo un análisis un poco más profundo a su morfología y luego ya vamos a ver lo que viene a ser la programación, si nos da tiempo hoy día y si no, la siguiente semana. Bien, vamos a analizar estas diapositivas. Solamente hoy día vamos a trabajar con diapositivas. Si es que nos da tiempo, como les digo, les paso el enlace al final para ver un poco la interfaz en la plataforma que vamos a programar. Dentro de la morfología de un robot, hablando de un robot en este caso de manera general, siempre lo vamos a orientar a un manipulador, porque es lo más relacionado a los procesos de manufactura. Hemos visto también a través de videos que no es el único tipo de robot que se emplea dentro de los procesos de manufactura. Hay ahora diversos robots incluso para el tema, o el área, en este caso de almacén, que se encargan de distribuir por toda la fábrica estos diversos paquetes, productos. Entonces, hay diversos tipos de robots ahora que contribuyen dentro del proceso de manufactura, pero uno de los principales es el robot manipulador, ya que un robot manipulador, si es que nosotros le modificamos lo que viene a ser el efector final, se puede reemplazar por un gripper, se puede reemplazar por una herramienta para soldar, para pintar, para ensamblar, diversas actividades. Entonces, pero en su estructura sigue siendo un robot manipulador, con 6 grados de libertad, que es lo normal, lo estándar, 6 grados de libertad y que permite pues a este robot desplazarse por diversas áreas. Vamos acá a analizarlo de manera general. Estructura mecánica, transmisiones, sistema de accionamiento, sistema sensorial, sistema de control y elementos terminales. Elementos terminales relacionados a la parte del efector final que puede ser reemplazable en la mayoría de robots. No se puede reemplazar ese efector final o ese gripper. Se puede acoplar otra herramienta. Entonces, iniciemos por lo que viene a ser la estructura mecánica. Para este caso, pues el robot está formado por una serie de elementos o eslabones, unidos mediante articulaciones. Eslabones ya hemos mencionado, si recuerdan la clase anterior, era la distancia de un cierto material que une dos articulaciones. Y si nosotros vemos un robot manipulador, pues hay diversos eslabones y va uniendo estos ejes de giro, o acá también llamado articulaciones, que permiten, dice, movimientos relativos entre cada dos eslabones consecutivos. ¿Qué tipo de articulaciones tienen los robots? Pues esférica o rótula. En este caso dice 3 GDL. GDL hace referencia a grados de libertad y es un término que se va a estar hablando mucho porque está relacionado en este caso a la capacidad del robot para poderse desplazar en el plano tridimensional.
Entonces, una de sus articulaciones, pues, es la esférica o rótula. Una de las articulaciones ahí más complejas, más avanzadas, porque asemeja ya un movimiento mucho más preciso. Luego está la planar, con 2 grados de libertad. En este caso, la articulación de tipo tornillo, que solamente va hacia arriba o hacia abajo. Igualmente la prismática, se desplaza hacia arriba o hacia abajo. La rotacional, que gira sobre un eje. Y la cilíndrica, que en este caso puede girar sobre un eje, pero también puede desplazarse por ese eje. Vamos a sacar aquí el marcador, me estoy olvidando, para hacer algunas anotaciones en el caso que sea necesario. ¿Nosotros con cuál vamos a trabajar? Con la rotacional, principalmente con la rotacional, ya que los manipuladores pues tienen esta capacidad, 6 ejes, y los 6 ejes, en la gran mayoría, no en todos, pero en la gran mayoría son rotacionales. Entonces, este es el tipo de articulación con el que vamos a estar trabajando, tipo rotacional. Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto a la anterior se denomina grado de libertad, lo que habíamos mencionado. El número de grados de libertad del robot, dice, viene dado por la suma de los grados de libertad de las articulaciones que lo componen. O sea, por la suma de la... Si tengo un robot que tiene, por ejemplo, a ver, vamos a retroceder. Un robot que tiene una articulación esférica y una articulación rotacional y una articulación cilíndrica, por lo tanto tendría 6 grados de libertad, solamente con 3 articulaciones. Supongamos que un robot tiene estas articulaciones, tendría 6 grados de libertad, solamente con 3 articulaciones. Si yo solamente tuviera rotacionales, necesitaría 6 de estos 6 articulaciones para completar los 6 grados de libertad que el otro robot sí tiene. Por poner un ejemplo, ¿no? Se suman sus articulaciones con respecto a los grados de libertad que pueda tener. Para el ejemplo que se tiene acá, que es un robot manipulador bastante común de la marca Fanuc, pues sí podemos apreciar todas sus articulaciones son rotacionales. J1, J2, J3, J4, J5, J6. Todos son rotacionales y están pues ahorita ubicados en un cierto ángulo, ¿no? 360, 265, 450, 380, 280 y 540. Al ser rotacionales, pues lógicamente pueden llegar a los 100, híjole, en 360 grados, ¿no? Pueden dar la vuelta completa. Salvo que en algunos existan ciertos límites. ¿Por qué algunos tienen ciertos límites? Por ejemplo, a ver, centrémonos en la articulación número J3, este de acá. Vamos a ponerle otro color. Esta articulación, J3. ¿Qué pasaría si de repente J3 rota de manera negativa, acaba en el signo, de manera negativa? Entonces va a girar en este sentido hacia abajo. Y al girar, pues va a mover toda esta articulación, incluido hasta la parte final con el efector. Y si esto baja, muy posiblemente a la hora de bajar, para rotar hacia la parte de atrás, pueda colisionar con esta estructura. Entonces, hay ciertos límites para algunas articulaciones. ¿Ok? Hay ciertos límites. Estos límites muchas veces se detecta por software, el mismo robot ya conoce sus límites, entonces antes de colisionar se detiene y aparece un mensaje en la pantalla indicando que llegó al límite de su, en este caso de su rotación con respecto y ahí indica a qué ángulo, ¿no? Entonces, es bueno también a veces colocar esos límites. Ojo, se pueden eliminar esos límites, sí se pueden eliminar, pero lo ideal es que el robot mantenga sus límites de seguridad que se le debe colocar
en modo administrador, ¿no? Bajo una cierta contraseña, poder ingresar al robot y manipular esos parámetros. Por eso algunos robots sí van a estar restringidos, ojo. ¿Quién puede girar de repente los 360? El Gripper, por ejemplo. El Gripper es el que tiene la mayor libertad. El J6. Aquí es donde se va a colocar una herramienta. La herramienta o puede ser el mismo Gripper o la pinza. Entonces, en ese caso sí, tiene la libertad. Incluso acá ven ustedes que dice 540, porque puede dar una vuelta y media, dos vueltas, como máximo me parece dos vueltas. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene este robot? Pues acá tenemos J1, J2 hasta J6. Tendría 6 grados de libertad, porque cada uno de ellos es rotacional. Al ser rotacional, solamente por cada rotación tiene un grado de libertad. Si sumamos las 6, pues tendríamos un robot con 6 grados de libertad. Un robot con 6 grados de libertad. El empleo de diferentes combinaciones y articulaciones de un robot da lugar a diferentes configuraciones, con características a tener en cuenta tanto en el diseño y construcción del robot como en su aplicación. Y esto es importante, dice tanto en el diseño y construcción del robot. Y aquí vamos a analizar cuáles son esas características para ciertos tipos de robot. Y el diseño, ojo, no solamente es la parte estética del robot, a dónde va a alcanzar cuál es su alcance del robot, que también eso es importante, sino también dentro del diseño y la construcción, pues aquí el modelamiento matemático que conlleva para poder trabajar con ese robot. Si bien en este curso no vamos a analizar directamente las ecuaciones que me permitan a mí poder determinar un punto de forma matemática para ese robot o cualquier punto en el espacio de forma matemática, sí vamos a analizar cuál de ellas podría ser más complejo, aplicarle un modelo matemático, aplicar los parámetros de Navier-Hartenberg que me permitan a mí pues obtener tanto la cinemática directa como la cinemática inversa del robot. El primer análisis que vamos a hacer es con respecto a un robot con configuración cartesiana. Dice que tiene tres articulaciones prismáticas. Si ustedes se fijan ahí, tiene efectivamente tres y cada una de ellas tiene solo un grado de libertad. Acuérdense, las configuraciones prismáticas solamente se desplazan, si están de manera horizontal, pues se desplazan de manera horizontal y si están de manera vertical hacia arriba y hacia abajo. Su capacidad de carga pues es independiente de la configuración, ¿ok? No tiene que ver con la configuración. Tendrá que ver con el torque de esa articulación, tendrá que ver con la dimensión, el largo que pueda alcanzar, ¿no? Y que eso pues lógicamente tenga un equilibrio con su base para que pueda cargar el mayor peso. O sea, es independiente de la configuración, no tiene nada que ver con la configuración que en este caso sean tres articulaciones prismáticas. Precisión, dice, y resolución constantes en el volumen de trabajo. O sea, quiere decir que si nosotros agregamos más carga o menos carga, va a mantener una gran precisión y resolución independientemente de la carga que nosotros podamos modificar o que ese robot tenga que desplazar. Aplicaciones, paletizado y alimentación de máquinas. Y principalmente eso, paletizado y alimentación de máquinas. Se va a proporcionar de material para de repente un robot que tiene que ensamblar, un robot que tiene que hacer otro tipo de función. La geometría es sencilla para el sistema de control. ¿Ok? Solamente tenemos los tres ejes y todos se van a desplazar de forma lineal. No hay una rotación. Al no haber rotación, pues es mucho más sencillo. Solamente trabajamos directamente en el desplazamiento de los tres ejes. No hay una rotación y por lo tanto no hay un ángulo. Al no haber un ángulo, pues nos ahorra mucho el análisis matemático. ¿Cómo se vería ya un robot de forma real con esa configuración? Pues ahí lo tenemos.
tres ejes, cómo se pueden desplazar en X, en Y y en Z. Configuración cilíndrica. Se le denomina cilíndrica porque ya tiene una rotación en la base, ¿no? Y al girar la base, pues lógicamente está formando un cilindro, tomando en cuenta pues sus otras dos articulaciones también. Capacidad también es independiente de la carga de configuración, por lo tanto va a depender más que nada del torque de esos motores. Precisión y resolución variables en el volumen de trabajo, o sea que así va a variar. De acuerdo al volumen de trabajo que se vaya a implementar, pues va a variar también la precisión y resolución. Aplicaciones, carga y descarga y alimentación también de máquinas. La geometría ya se vuelve un poco más compleja porque tenemos que añadir un ángulo dentro de la ecuación. Y por lo tanto ya no vamos a utilizar matrices solamente traslacionales como podríamos utilizar aquí. Acá solamente nos basta con utilizar matrices traslacionales. Aquí tenemos que utilizar matrices también rotacionales y combinarlas lógicamente con las matrices traslacionales de los otros dos ejes. La forma como se vería este tipo de robot. Y pasamos a la configuración polar o esférica. Su capacidad de carga dependiente, dice, de la configuración. Acá sí va a depender de la configuración que vamos a utilizar. Si ustedes se fijan, pues tiene tanto rotación en la base como una rotación en la segunda articulación, que permite elevar o bajar lo que viene a ser este especie de manipulador. Y su única, en este caso, articulación prismática, pues vendría a ser la que se encuentra junto con el efector final. Este de acá se va a desplazar hacia adentro y hacia afuera. Precisión y resolución variables en el volumen de trabajo. Aplicaciones, carga y descarga, alimentación de máquinas, soldaduras, montaje. ¿Por qué se le agrega este tipo de aplicaciones, soldadura y montaje? Porque tiene más precisión. Si se fijan, al tener ya dos rotaciones, permite obtener más puntos en el espacio. El tener más puntos en el espacio aumenta lo que viene a ser su precisión para poder hacer otros tipos de trabajo. La geometría lógicamente es más compleja porque ahora va a trabajar con eh, dos rotaciones y una traslación. Incluso al momento de derrotar también los puntos se están trasladando. Robot esférico o polar. Y llegamos al robot que vamos a estar analizando, que es la configuración angular o antropomórfica porque se asemeja a una extremidad o a un brazo de una persona. Capacidad de carga dice dependiente de la configuración. Precisión y resolución variables en el volumen de trabajo. Aplicaciones, cualquier tipo de aplicación. ¿Por qué cualquier tipo de aplicación? Porque pues sus tres rotacionales, sus tres ejes rotacionales en este caso, permiten que pueda alcanzar muchos puntos en el espacio. Solamente estamos hablando de tres articulaciones. Si hubieran más, pues tendría una mayor precisión. La geometría en este caso va a ser compleja porque ya se va a trabajar con matrices rotacionales y traslacionales. Mejor accesibilidad que estructuras anteriores. Incluso ahora hay robots hasta con 7 u 8 ejes de libertad. Por ahí después podemos analizarlo en algunos videos. Y aquí pues está la configuración más clásica de este tipo de robot, ¿no? En la base que asemeja la cintura, el hombro, el codo, la muñeca, la mano, los dedos, el antebrazo, que en este caso el antebrazo pues no vendría a ser una articulación, sino vendría a ser un eslabón que está uniendo, en este caso el codo y la muñeca. Entonces, igual el brazo, ¿no? El brazo y el antebrazo, pues ambos vendrían a ser eslabones.
Y por último, la configuración es cara. Capacidad de carga independiente de la configuración, precisión y resolución variables en el volumen de trabajo, aplicaciones, montajes de precisión, ya que solamente se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo, pues se va a tener bastante precisión con este movimiento prismático y geometría compleja para el sistema de control. Dos rotaciones y una traslación. Y bien, hasta ese punto finalizamos con lo que vienen a ser las estructuras mecánicas. Vamos a ver ahora las transmisiones, cómo es que se transmite esta energía, este movimiento. Como ya ustedes saben, pues dentro del robot hay diversos tipos de motores o engranajes que permiten también transmitir el movimiento desde la base hasta el gripper. Mayormente están conectados por eslabones, pero pueden también tener elementos de transmisión y algunos reductores. Entonces, estas transmisiones se van a encargar, como su nombre lo dice, de transmitir el movimiento desde los actores hasta las articulaciones. Incluirán junto con las transmisiones a los reductores, encargados de adaptar el par y la velocidad de la salida al actuador a los valores adecuados para el movimiento de los elementos del robot. Otro punto importante aquí es el frenado que tiene que tener el robot para poder reducir al máximo lo que es el momento de inercia. Ustedes saben que si ustedes están dentro de un bus y este bus frena de golpe, pues a ustedes los impulsa hacia adelante, ¿no? Entonces acá ocurre algo similar. Por más incluso que el bus o si un auto va a alta velocidad, unos 180 kilómetros por hora y frena, la propia inercia va a hacer que pues este auto, por la velocidad que lleve, pues se vuelque, no pueda frenar de una forma precisa y quedarse al momento en el que pisó el freno. Entonces, es algo que no se ve, por ejemplo, en los robots, porque en los robots puede trabajar a una alta velocidad y su frenado es muy preciso. O sea, los servomotores tienen la capacidad de reducir al máximo su momento de inercia. El robot se desplaza del punto A al punto B a una alta velocidad y al momento de llegar al punto B se frena de golpe. No ocurre una desaceleración en el tiempo. La desaceleración o el frenado, en este caso, de la velocidad es instantáneo. Entonces, algo importante dentro de lo que son las transmisiones y reductores, pues están los reductores en este caso, que permiten eliminar prácticamente la inercia en el movimiento de los robots. Entonces, por estos motivos, dice, se procura que los actuadores, por lo general pesados, estén lo más cerca posible a la base, dice, del robot. Eso también, para mantener ahí un equilibrio dentro de su estructura. Entonces, si el robot muchas veces, como su motor es pesado y está en la base, ¿cómo traslada el movimiento hacia el otro eslabón o hacia la articulación? Para ello existen elementos de transmisión. Van a trasladar el movimiento hasta las articulaciones. ¿Qué tipo de transmisiones existen para el caso de los robots? Pues entrada y salida. Lógicamente tiene que tener una entrada para ejecutar el movimiento, iniciar el movimiento y una salida. La más común es circular, por ejemplo, un par de engranajes. Y los robots sí tienen esto, o sea, tienen engranajes, sus servomotores
tienen engranajes para producir un torque mucho mayor. Entonces tienen que transmitir la energía desde donde sale del motor a través de estos engranajes hasta el eslabón. Denominación, pues engranaje, correa dentara, cadena, paralelogramo, cable. Ventajas, pares altos. Acuérdense que siempre cuando se tiene un servomotor y se añaden engranajes o tiene engranajes, pues el par va a ser mucho más alto que si no los tuviera. Para distancias grandes, convenientes, las holguras, ruidos, giro limitado muchas veces. Los servomotores, los pequeños, si ustedes han trabajado de repente con pequeños servomotores, están limitados, no tienen un tope. Va de menos 180 a 180. No gira, en este caso, los 360, pero sí se menciona que uno de sus inconvenientes es el giro limitado y la deformabilidad. Luego tenemos el circular lineal, que es el tornillo sin fin, cremallera. Ventajas, poco holgura, holgura media, y el inconveniente en este caso son los rozamientos. Lineal circular, paralelogramo, articulado, cremallera. Holgura media, inconvenientes, control difícil y existe también rozamiento. Vamos a visualizarlo aquí ya dentro de algunos ejemplos. Transmisión circular-circular, tema de poleas, ruedas de fricción, tren de engranajes. Ahora, el tren de engranajes es lo más común dentro de lo que viene a ser los servomotores. Transmisión circular lineal, por ejemplo, esa manivela pues gira, ya sea en sentido horario o antihorario, y al hecho de que pues empiece a realizar ese giro, empuja hacia adelante o hacia atrás la biela, ¿no? La biela que lógicamente está en un carril o una guía y se asemeja a lo que es una cremallera, ¿no? En la parte de la izquierda. Lo inverso, transmisión lineal circular, se tiene como ejemplo pues la aplicación del cigüeñal de, en este caso, un motor de un cilindro. Y pasamos a lo que son los reductores. Hasta ese punto hemos visto los elementos de transmisión. Ahora vamos a analizar los reductores que habíamos mencionado también que reducían mucho lo que es el momento de inercia para tener una alta precisión con respecto a su frenado y el punto donde ha sido llamado o establecido. En cuanto a los reductores, se menciona teóricamente, al contrario que con las transmisiones, sí existen determinados sistemas usados de manera preferente en los robots industriales. En las transmisiones, pues son conceptos generales, como se emplean, pero ya viendo en este caso los reductores, sí hay algunos que los emplean especialmente para lo que son robots industriales. Esto se debe, o que tienen ciertas características. Esto se debe a que los reductores utilizados en la robótica se exigen unas condiciones de funcionamiento muy restrictivas, con lo que habíamos mencionado del frenado. Pues hay precisión y velocidad de posicionamiento. La precisión de que pueda volver a repetir en este caso la misma coordenada o el mismo punto que se había programado anteriormente y la velocidad de posicionamiento, o sea, llegar lo más rápido a ese punto manteniendo lo que es la precisión, sin que ocurra pequeño desvío por efecto de la misma velocidad. Características de los reductores para lo que viene a ser la robótica. ¿Qué características deben tener con respecto a la reducción de 50 a 300, el peso y el tamaño, 0.1 a 30 kilogramos, momento de inercia, en su momento de inercia 0.0001 kilogramos por metro cuadrado, velocidades de entrada máxima 6.000 a 7.000 revoluciones por minuto, par de salida nominal 5.700 newton, par de salida máximo 7.900, juego angular 0 a 2 pulgadas, rigidez torsional 100, 200, 2000 newtons, radio
y el rendimiento entre el 85 y 98%. Habíamos mencionado que algunos de ellos pues son los servomotores. Ahí vemos que tienen diversos engranajes para mejorar lo que viene a ser tanto la precisión y el torque. Sabemos que cuentan interiormente con un circuito, que en este caso se basa en un encoder, para poder hacer las lecturas y posicionamientos. Pero quienes le brindan, en este caso, la precisión y la fuerza vienen a ser los engranajes. Y funcionan de manera restringida de -180 a 180. Ahora, algunos servomotores pues se pueden trucar, ¿no? De esa manera se les dice cuando se cortan ahí los toppets para que pueda dar un mayor, en este caso, giro, para que pueda completar de repente la vuelta, ¿no? En 360. Pero no son inicialmente diseñados para eso, que tienen límites justamente por el tema de las transmisiones. Acondicionamiento directo, de cómo se deben acondicionar a las articulaciones, los ejes, en este caso el robot, los ejes, disculpen, del motor. Acondicionamiento directo. Si el eje del actuador se conecta directamente a la articulación del robot sin la utilización de un reductor intermedio. Si de frente el eje del actuador, en este caso un motor, se conecta directamente a la articulación del robot. Sería un acondicionamiento directo sin ningún reductor, como podría ser de repente una caja de engranajes. Son motores de accionamiento eléctrico, los que en este caso tienen el accionamiento directo. Combinan una gran precisión con elevadas velocidades. Eliminan los efectos negativos de los reductores, el juego angular, rozamiento, etc. Y proporcionan un par elevado. Par elevado ya sabemos que es el torque, a bajas revoluciones. Mientras tenga mayor torque, y esto sí es inversamente proporcional, pues va a tener menos revoluciones o menos velocidad. Eso siempre es bueno encontrar un equilibrio entre el torque y la velocidad que pueda tener ese servomotor. Ventajas de este accionamiento directo. Pues el posicionamiento es rápido y preciso, mayor capacidad de control, pero con en este caso también mayor complejidad. Sistema mecánico simplificado al eliminar el reductor. Tipo de motores para este accionamiento directo. Los motores usados son síncronos y de corriente continua, sin escobillas, ambos con imanes permanentes. También se utilizan motores de inducción de reluctancia variable, ¿no? Como es el motor eléctrico de tipo paso a paso. Que bueno, aquí ya la técnica de control también se hace un poquito más compleja porque hay que ver si va a ser full step, si va a ser half step, si va a ser un cuarto, un octavo, un sesavo, cómo es que se va avanzar ese motor tipo paso a paso. Por cada ángulo, el tipo de cuántos pasos tiene que dar, por lo tanto, si cada paso es 1,8 grados, pues necesitará 200 pasos, ¿no? Para dar una vuelta. Entonces ya se tienen que hacer otros tipos de cálculos. Existen también drivers para agilizar su control, hacerlo un poco más sencillo. El acondicionamiento directo pues está relacionado a los respectivos servomotores. Otro que tiene accionamiento directo, pues es el robot tipo Scara, que por su estructura y se permite colocar los motores lejos de las articulaciones. Ustedes se fijan, sus motores están muy lejos de estas articulaciones. Por aquí debe estar el motor, acá está su primera articulación, este también tiene que tener un motor, acá está su articulación y por último este de acá. Por aquí debe estar su motor y acá abajo su articulación.
Y con eso finalizamos lo que es el apartado 3, el sistema de accionamiento. Nos queda el sistema sensorial, el sistema de control y los elementos terminales. A ver, sistema de accionamiento. Los actuadores. Los actuadores tienen como misión, dice, generar el movimiento de los elementos del robot según las órdenes dadas por la unidad de control. Se clasifican en tres grandes grupos según la energía que utilizan. Los más comunes, pues, los neumáticos, los hidráulicos y también los eléctricos. Hay combinaciones también entre ellos. Hay unas ciertas combinaciones. Por ejemplo, los robots manipuladores, muchas veces los motores, pues, en su mayoría son eléctricos. Pero puede ser que el efector final, la pinza, la herramienta, pues, sea neumático para poder apresionar, aperturar, etcétera. Puede haber algunas combinaciones en el sistema de accionamiento. Entonces, en base a ello, pues cada uno va a tener, dice, características diferentes. Y eso pues ya va a depender del proyecto en el cual se quiera emplear o al robot al cual se quiera desarrollar, si es que de repente es para desarrollar un robot. Y en base a eso, pues tomar sus características, como la potencia, controlabilidad, peso y volumen, la precisión, la velocidad, el mantenimiento y el costo, para ver si es que el robot va a ser hidráulico, va a ser en base a electricidad a través de motores DC, o si va a ser puramente neumático. Dentro de los autores neumáticos, pues tenemos los cilindros neumáticos, que es lo más común, lo más comercial, se tiene un desplazamiento a través de un émbolo. Y dentro de esos cilindros neumáticos, pues hay de simple efecto y también hay de doble efecto. Motores neumáticos también. Se consigue el movimiento de rotación de un eje mediante aire a presión. Los dos tipos más utilizados son los de aletas rotativas y los motores de pistones axiales. Actuadores hidráulicos muy similar a lo que vienen a ser los accionamientos neumáticos, pero con en este caso la diferencia de que tienen mucha mayor presión, por lo tanto tienen mucha mayor fuerza para poder movilizar o desplazar alguna carga. Con respecto al aire, si fuese el neumático entre 50 y 100 bar, cambio en este caso los hidráulicos pueden superar, dice, los 300 bar. Se usan con frecuencia, dicen aquellos robots que deben manejar grandes cargas de 70 a 205 kilogramos. Con respecto a los actuadores eléctricos, se caracterizan sencillez, control y precisión de los accionamientos eléctricos, y por eso es que han hecho que sean los más usados en los robots industriales actuales. Dentro de estos actuadores eléctricos se pueden distinguir tres: de corriente continua, los oromotores, de paso a paso y los motores de corriente alterna. De corriente continua o también llamados servomotores, ya hemos visto que funcionan a través de un encoder y en este caso los engranajes le permiten elevar su torque. Y trabajan mediante programación a través de los que vienen a ser los anchos de pulso, ¿no? O PWM. Motores paso a paso, no se les considera dentro de los accionamientos industriales debido principalmente, dice, a los pares
para los que estaban disponibles eran muy pequeños y los pasos entre posiciones consecutivas eran muy grandes. Aparte que su sistema de control también resulta un poco más complejo. Motores de corriente alterna, dice, este tipo de motores no ha tenido aplicación en el campo de la robótica hasta hace algunos años, debido fundamentalmente a la dificultad de su control. Pero ya con el tiempo este control ha mejorado, por lo tanto se han introducido, dicen, las máquinas síncronas, hace que se presenten como un claro competidor de los motores de corriente continua. Y se debe a tres beneficios o factores. Uno de ellos es la construcción de motores síncronos y escobillas. El otro es el uso de convertidores estáticos que permiten variar la frecuencia con facilidad y precisión, ya que en este caso estamos trabajando con corriente alterna, por lo tanto se tiene que analizar la frecuencia. Empleo de microelectrónica que permite una gran capacidad de control. Dentro de los motores de corriente alterna, pues tenemos los asíncronos y los síncronos. Los asíncronos, pues, en este caso son barras conductoras dispuestas paralelamente dentro del eje del motor y por dos anillos conductores en los extremos. También se le conoce a este tipo de motor como motores de jaula de ardilla, a los de tipo asíncrono. Esta animación, pues, se puede analizar lo que viene a ser la frecuencia de corriente alterna para lo que viene a ser el energizado tanto del rotor como del estator. Y con respecto a los motores síncronos, ¿cuál es su ventaja? En este caso, que opera exactamente, dice, la misma velocidad que el campo del estator. O sea, tanto el campo del rotor como el campo del estator, pues están sincronizados, como su nombre lo dice, a diferencia de el motor asíncrono que va con un cierto desfase. Una breve comparación entre los diferentes tipos de actuadores, tanto neumáticos, hidráulicos y eléctricos. El empleo de su energía para los neumáticos pues, es el aire a presión, para los hidráulicos el aceite mineral, para los eléctricos la corriente eléctrica. Opciones que se tienen para cada uno de ellos en los dos primeros cilindros, motores de paletas, motores de pistón, y para el de tipo eléctricos de corriente continua, corriente alterna, motor paso a paso y servomotor. Neumáticos, pues con respecto a las ventajas, son los más eh, baratos, rápidos, sencillos y a la vez también son robustos. Con respecto a los hidráulicos, son rápidos, de alta relación potencia-peso, importante, alta capacidad de carga, estabilidad frente a cargas estáticas y autolubricantes. Con respecto a los eléctricos, pues son los más precisos, son fiables, de fácil control, instalación sencilla y son silenciosos. Desventajas para los neumáticos, dificultad de control continuo, dice, instalación especial, compresor y filtros. Aparte de acondicionarse dentro del robot, se necesita tener un compresor, se necesita tener un filtro o también llamada unidad de mantenimiento. Dentro de los hidráulicos, pues su mantenimiento es más complicado, tiene una instalación especial con respecto a los filtros y la eliminación del aire y frecuentes fugas, aparte de ser más caros. Y en los eléctricos, su única ventaja es la potencia limitada. La potencia limitada que puede tener ese motor, solo motor, etcétera. A ver, sistema sensorial. El sistema sensorial.
Hoy en día se utilizan diversos sensores de todos los tipos para implementarlo a lo que viene a ser la robótica. Eh, para el tema de robots industriales, pues uno de los sensores más interesantes es el de presencia, ¿no? Que permite al robot ubicarse o no colisionar o de repente poder ir por una pieza, por un ensamblaje, cuando se detecta que esa pieza ya está en su lugar respectivamente. Entonces, si el sensor detecta que hay una pieza para ser recogida por el robot, pues tiene que realizar una cierta alerta. Entonces, para que nosotros podamos usar un robot, eh, ahí dice con la adecuada precisión, velocidad e inteligencia, también es necesario que el robot pues conozca su entorno, pueda relacionarse con ello, incluso pueda desplazarse. Y acá es importante reconocer los sensores internos y los sensores externos. Acá nos indica, vamos a subrayarlo, cómo consigue, dice, la posición de sus articulaciones. La consigue con sus sensores internos. La posición de las articulaciones estábamos hablando del encoder. Entonces el encoder vendría a ser un sensor interno del robot. Y cómo puede desplazarse ya de manera externa. Pues dice que de manera externa lo que necesita son sensores que puedan ayudarlo con su entorno. Sensores externos que lo puedan ayudar con su entorno al robot para que pueda desplazarse con mayor cuidado. Mayor cuidado y también con mayor precisión dentro tanto de su capacidad para desplazarse como también en el tiempo que lo pueda hacer en en el menor tiempo posible. También aquí tenemos un cuadro comparativo con los tipos de sensores internos. Si hablamos de posición, tenemos analógicos y tenemos digitales. Los analógicos pues son los resolver, potenciómetros, y para el tipo digital existen los encoders, tanto absolutos como incrementales, regla óptica, velocidad, tacogeneratriz, presencia, acá hay también una gran cantidad, inductivo, capacitivo, efecto Hall, célula, read, óptico, ultrasonidos y de contacto que vendrían a ser los sensores mecánicos. Sensor de posición. Para el control de la posición angular se emplean fundamentalmente, dice, los denominados encoders y resolvers. Potenciómetros dan bajas prestaciones, por ejemplo, por eso es que no se emplean. Se podría hacer, sí se podría hacer, pero lo más adecuado serían encoders y resolvers. Codificadores angulares de posición, en este caso los encoders. Los codificadores ópticos encoders incrementales constan, dice, de su forma más simple, de un disco transparente de serie que pues, ahí tienen unas marcas. Pero hay unas rendijas por donde pasa ese LED infrarrojo, la luz del infrarrojo, y va leyendo pues cuántas veces va pasando. Acá tenemos una imagen, ahí está el LED emisor, el disco codificado, la salida digital, la marca de cero y el eje de giro. Sensores de velocidad. ¿En qué me permite o en qué me ayuda el tema de la velocidad en los robots? Tanto en la parte de la cinemática directa como en la cinemática inversa y también en la parte dinámica del robot. La información de la velocidad de movimiento de cada actor, dice, se realimenta normalmente en un bucle de control analógico, implementado por el propio accionar del elemento motor. Para el caso, dice, de que la unidad de control del robot precise conocer la velocidad de giro de las articulaciones, consiste en derivar la información de posición que ésta posee. Sensor de presencia.
Estos sensores pues pueden ser inductivos, capacitivos, los principales, y se encargan pues de detectar la presencia de un objeto dentro del radio de acción determinado, porque no tiene ningún sentido que pues ponga un sensor para detectar algún objeto de metal o no, lejos del alcance del robot, si finalmente no va a poder hacer nada. Lo ideal es que esté dentro del alcance del robot para que el robot pueda desplazarse a ese punto y tomar una pieza, si es que en el caso fuese una pieza, o cualquier otro elemento. Entonces, dentro de los sensores de pertenencia tenemos el primer sensor, que es el inductivo. El inductivo especialmente para el tema de metales. Luego tenemos el sensor capacitivo, con un funcionamiento prácticamente similar, pero detecta otro tipo de materiales. Sensores basados en el efecto Hall y los sensores ópticos que pueden detectar la refracción, dice, del rayo de luz procedentes del emisor sobre el objeto. Listo. A ver, vamos a tomar ahí un pequeño break. Voy a pasar también la lista de asistencia. Bueno, regresando. Regresando. Todavía nos falta el sistema de control. No, a ver. Sí, el sistema de control y los elementos terminales. A ver, voy a revisar si es que ya se han conectado más estudiantes. Parece que sí. Voy a revisar aquí también el tema de la asistencia. Y mientras voy revisando esto, en 5 minutos, a unos 10 minutos, a 15 minutos, continuamos con la parte teórica. Nos falta todavía dos subtemas más. A ver, vamos a proceder con la asistencia, 14 de junio. A ver, vamos revisando también aquí en el chat. A ver, Agüero, Ingeniero, buenas tardes. listo. Alcántara, Presente, ingeniero. ok. Asencios, Asencios, Córdoba, Córdoba, presente, ingeniero. Correa. Presente Correa. Disculpe, ingeniero Asensio. A ver, vamos a modificar. Crespín, Presente, ingeniero, buenas tardes. Delgado, creo que acá lo dejo en el chat. Eh, Díaz también. Díaz Clemente, Enríquez, Enríquez, Jorges, Jorges Tasaico, Leandro, Presente, ingeniero. Leiva, Presente, ingeniero. López, López, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Loza, Buenas tardes, ingeniero presente. Montalbán, está el profesor, Moreno, Moreno León, Ortiz, Presente, ingeniero, buenas tardes. Hostos, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Pajuelo, Pajuelo, Presente, ingeniero, buenas tardes. eh, Presente. Palacios, Presente ingeniero, buenas tardes. Porres lo dejó en el chat, me parece.
Ramírez también. Ríos. Presente, ingeniero, buenas tardes. Rosales. Rosales. Salvador Pérez. Presente, ingeniero. Salvador, presente. Vargas Timaná. Presente, ingeniero. Vargas Trinidad. Venegas Suárez. Listo. Y Verónica Salinas me parece que ahí está en el chat. Ingeniero, disculpe, le Sí. habla Jorge Saico. ¿Podría considerarme en la lista, por favor? Ok, Jorge. ¿Alguien más de repente que llamé y no contestó a tiempo? Bien, vamos a mostrar aquí unos videos relacionados justamente a lo que acabamos de ver, transmisiones y reductores. Es un poco escaso estos videos, no es tan sencillo a veces encontrarlo debido a que Kuka Robotics, cualquier empresa relacionada a la parte de robótica, no muestra, ¿no? Internamente cómo construye sus robots. Sabemos que esta información es bastante limitada, pero hay algunos videos donde se va a poder apreciar internamente cómo es el funcionamiento y cómo están las transmisiones, ¿no? No es que directamente muchas veces de repente piensan que va el servomotor y listo, se coloca en la articulación y ya gira, ¿no? Acá hay muchas poleas o correas internas que permiten este tipo de movimiento. Ahorita lo vamos a ver un par de videos. Esto sí lo vamos a tener que pausar para que no quede registrado en la transmisión, pero el enlace de los videos sí los voy a colocar en el aula virtual. Entonces, continuamos. A ver, vamos a revisar acá un momento. Ok, a ver. Sistema de control. Ya ustedes saben que existe un control de tipo lazo abierto y lazo cerrado, ¿no? El lazo cerrado porque está realimentado, en este caso recepción de información de su entorno. Hay ciertos sensores que le pueden brindar esa información para que corrija el error, ¿no? Acá de manera similar, ¿quién va a ser el sistema que va a realimentar o el sensor que va a realimentar? Pues los encoders. Entonces, viendo la parte ya teórica, un sistema de control es un sistema que una vez puesto en funcionamiento sigue su proceso sin intervención del ser humano. Se caracteriza por estar formado por elementos de entrada, de control y de salida. Existen dos tipos de sistemas de control, de lazo abierto y de lazo cerrado. Existen varios grados de control que son función del tipo de parámetros que se regulan, lo que da lugar a los siguientes tipos de unidades de control. El primero, que es de posición, ¿ok? Tema de control al nivel de posicionamiento. El control interviene dice únicamente, el controlador interviene únicamente en el control de la posición del elemento terminal, nada más. Luego tenemos el cinemático, que en este caso va a realizar un control sobre la posición y la velocidad. El dinámico, que ya está relacionado a lo que viene a ser la fuerza, el torque que pueda tener ese, ese manipulador, ese robot. Y el adaptativo, que engloba, dice, todas las regulaciones anteriores y además se ocupa de controlar la variación de características del manipulador al variar su posición. A ver, perdón, me parece que se reiniciaron las diapositivas. Vamos a aumentar nada más.
Nos faltan muchas diapositivas. A ver, sistema de control, tenemos ahí el controlador, las válvulas, ¿por qué? Porque hemos visto que tiene también un sistema neumático, ¿ok? Por lo tanto tiene un actuador neumático, y esto genera una acción en el efector final. Si es que se tuviera un sensor, existiría una realimentación al controlador. ¿Qué más se tiene? Pues la entrada del aire también. O sea, acá estamos viendo la parte del sistema de control orientado al efector final. Y por último, los elementos terminales. Para las aplicaciones industriales, dice, las capacidades del robot básico deben aumentarse por medio de dispositivos adicionales. Podríamos denominar a estos dispositivos como los periféricos del robot, que pueden ser grippers, como se está viendo ahí, pinzas, herramientas. En robótica, dice, el término de actuador final se le utiliza para describir la mano herramienta que está unida a la muñeca. Los actuadores finales pueden dividirse en dos categorías. Se pueden dividir en dos categorías. Pinzas, o también llamado gripper, o es lo que ustedes están viendo ahí en la imagen. Y las herramientas. Las herramientas engloban muchos tipos. Vamos a verlos aquí en las siguientes diapositivas. ¿Qué son las pinzas? Son elementos de sujeción, ¿no? Se utilizan para agarrar o sostener objetos, para trasladarlos de un punto A a un punto B. Se utilizaban también para manipular, pues, mediante un robot o mediante un sistema mecánico, elementos que puedan ser peligrosos, tóxicos para las personas o para los operarios, quien esté manipulando ese tipo de material. Se distingue entre las que utilizan dispositivos de agarre mecánico y las que utilizan algún tipo de dispositivo, como pueden ser ventosas, eh, pinzas magnéticas, adhesivas, ganchos, etc. Se pueden clasificar según el sistema de sujeción empleado. Sistema de sujeción para robots que tienen este tipo de accionamiento. Pinza de presión. Accionamiento puede ser neumático eléctrico. ¿Para qué se usan estas pinzas? Para transporte y manipulación de piezas sobre las que no importe una presión, o sea, que no lo va a deformar. Pinza de enganche, neumático eléctrico, para que se usan para piezas grandes, de grandes dimensiones, o sobre las que no se puede ejercer presión. Ventosa de vacío, para su accionamiento es neumático, a través del aire va a succionar ese tipo de caja, material, mayormente son para transportar cajas. Cuerpos con superficie lisa, poco porosa, cristal, plástico, que en este caso una pinza de repente no pueda sujetarlo correctamente, ¿no? De repente una pinza sujeta el cristal y se resbala o el plástico, pero mediante la ventosa de vacío lo puede transportar. Electroimán, accionamiento eléctrico, en este caso sí va a ser eléctrico, y el uso para piezas lógicamente ferromagnéticas que puedan adherirse a este electroimán. Y muchas veces se ven en los compresores de chatarra, ¿no? La chatarra, para no estarla levantando y llevarla al compresor mediante una máquina como puede ser una excavadora, o incluso que lo hagan manualmente, se utilizan estos electroimanes e imantan toda la chatarra y lo llevan hasta el depósito donde va a ser compresado, etc. Diversos tipos de pinzas que pueden haber para sujetar. El más común, lógicamente, es el que está en la parte superior derecha, uno de los más comunes. Y pasamos a los elementos terminales, y con esto ya estaríamos finalizando con las diapositivas destinadas para la sesión número 9. ¿Qué vienen a hacer estas herramientas o cómo se le ha de definir dentro del ámbito de la robótica? Dice, en muchas ocasiones el robot ha de realizar operaciones que no consisten en manipular objetos, o sea, no es para trasladar ni para poder de repente hacer lo que estaban realizando hace un momento los robots, ¿no? De repente un etiquetado, un ensamblaje, una
prueba de investigación mediante manipulación de algunos elementos, sino que en este caso implica el uso de una herramienta como puede ser para soldar, para pintar, que es lo más común dentro de la parte de robótica. Y aparte de estos elementos de sujeción y herramientas más o menos convencionales, dice que existen interesantes desarrollos e investigaciones, muchos de ellos orientados a la manipulación de objetos complicados y delicados. Por ejemplo, pinzas dotadas de tacto también. Entonces se pueden emplear diversas herramientas. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Pinza de soldadura por puntos, soplete de soldadura de arco, cucharón por clavo, atornillador, fresa, pistola de pintura, cañón láser, cañón de agua, presión, etc. La herramienta que se lo pueda acoplar para un cierto tipo de proceso. Y bien, con esto hemos finalizado la sesión de hoy día relacionada a lo que eran la morfología del robot. Ya hemos visto también internamente cómo es que funcionan estos robots. E incluso podemos analizar un video más, pero vamos a parar aquí un momento para que esto no afecte después cuando subimos el video, la grabación de esta clase. No vamos a poder trabajar este ciclo de forma presencial, entonces lo vamos a tener que hacer de forma virtual. Así que les voy a pasar una vez el enlace para, vamos a poner aquí, para que puedan descargar un simulador y programar de forma virtual. A ver, se ha modificado, me parece aquí su interfaz de... A ver, ya, copiar enlace para compartir archivos Drive. A ver, les dejo ahí en el chat para que lo vayan revisando. Y también este PDF para que lo puedan activar. En el caso no se pudiera activar, me avisan o ya el mismo día incluso lo podemos revisar. Es el software Roboxel. Es el mismo software que se utiliza, ojo, en el laboratorio. Es el mismo software que se utiliza en el laboratorio de la universidad. Tiene las mismas características. Y puede enlazarse, por ejemplo, este software se utiliza para enlazarse al robot Yaskawa. Más allá de que se pueda programar desde su Teach Pendant, también se puede programar desde, en este caso, el ordenador. Y para hacer previamente la simulación de los movimientos, antes de que, mejor dicho, los estudiantes trabajen ya con el robot, previamente trabajan con el simulador para que puedan saber qué tipo de movimientos son lineales, circulares, los saltos de rutina que puedan hacer, contadores, etcétera. Entonces, primero una simulación, luego ya pasan a hacer el trabajo directo con el robot. Entonces nosotros, bueno, no vamos a quedar en la parte de la simulación, pero al solamente trabajar con la simulación, pues vamos a ampliarlo un poco más. Vamos a ver algunos temas que quizás de forma real, por el tiempo también y por la cantidad de grupos que pueden haber, eh, a veces no se podían ver todos los temas, no alcanzaban dentro de la hora, ¿no? Lo ideal era poder tener 8 horas de laboratorio, pero ya se tendría que dividir entre 2 docentes o que yo tenga que dejar algún otro curso. Entonces ahí se complica un poco. No había mucho tiempo para dedicar a cada grupo. Acá, bueno, lo diferente es que al ser virtual, pues cada uno puede trabajarlo de forma independiente. Entonces ahí están los enlaces al Drive para que puedan descargar tanto el programa como el PDF que les va a orientar cómo poderlo instalar. ¿Ok? Ese PDF que ustedes tienen ahí, lo voy a abrir aquí también brevemente, es para que ustedes puedan instalarlo. ¿Ok? Ahí dice los pasos, cuál de, en este caso, qué tipos instalar, cuál de los robots y cómo poderlo activar.
¿Ok? La licencia no es indefinida, pero 300 días me parece más que suficiente. ¿Ok? Entonces así estamos quedando para la siguiente semana, si es que no tienen alguna otra consulta. Los videos que hemos analizado, por ahí los voy a estar compartiendo para que los puedan revisar también y profundizar en el aula virtual. Estos enlaces también los voy a volver a colocar en el caso de repente no lo hayan podido copiar por este medio, o alguien de repente esté trabajando, pero sí avísenle que lo puedan, que lo descarguen del aula virtual. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, entonces todo queda claro con respecto a la morfología del robot. Lo hemos visto de manera superficial. Lógicamente hay muchos más detalles y de acuerdo a cada tipo de robot también es un análisis distinto, ¿no? No es lo mismo analizar un robot manipulador que analizar un cuadrúpedo. Tiene sus respectivas diferencias. ¿Ok? Entonces traten de analizar, de ver eso ya por su cuenta y lo van reforzando con su otro curso, ¿no? En paralelo. Pueden ver el tema de la programación de repente aquí y la base teórica en robótica y sistemas expertos. Pueden ir conjugando ambos cursos. Bien, nos estamos viendo la siguiente semana. Vamos a entrar ya directamente a la parte de programación. Eh, Vamos a tratar de ver toda la programación la siguiente semana y si no, lo dividimos en dos partes. Y ya, como ustedes imaginarán, para su trabajo van a tener que programar también una secuencia, una rutina con el robot. ¿Ok? Entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Por favor, traten de instalarlo. Si no pueden instalarlo en la semana o no se puede, la siguiente semana les ayudo cómo seguir los pasos también. El caso no se haya podido, ¿no? Ok, buenas tardes con todos. Revisen sus notas. Si hubiera algún percance, alguna observación en sus notas, me avisan, me escriben para tratar de solucionarlo. ¿Ok? Ingeniero, disculpe, ¿me podría pasar la asistencia? Ok, a ver, Enrique Falomino. Enríquez. Listo, y me parece que vi en el chat también de alguien más, pero como se cerró el Meet, no lo llegué a observar. No sé si estará presente. O me parece que ya lo registré, no estoy seguro. De Rosales me parece que era. Venegas, Montalbán y Díaz Clemente no están presentes, ¿no? Ingeniero, Sí, buenas tardes. Venegas me consultó si le podría considerar en la asistencia, ya que cuenta con dificultades de su línea telefónica. ya, acá lo voy a poner justificado. Ya, listo, ahora sí lo guardamos. Bien, nos vemos la siguiente semana, igual a las 2:45 en punto. Estamos iniciando 15 minutos para que puedan conectarse. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, nos vemos. Buenas tardes.